Querido Alexis Milo, analista económico, especialista en temas que tienen que ver con todo lo que está moviendo la economía mexicana. ¿Cómo estás? Feliz año, Alexis. Hola, Paul. Feliz año nuevo. Lo mejor para ti y tu familia en este año. Muchas gracias, igualmente, mi querido Alexis. Oye, pues arrancamos un 2024 con muchos retos, un 2023 que estamos cerrando, yo creo que mejora lo que se había previsto. Yo recuerdo que hace un año que platicábamos por estas fechas, Alexis, pues veíamos que la expectativa de los analistas era un crecimiento entre 1 y 1.5%, pues resulta que vamos a crecer más del doble y para 2024 se espera una reducción entre un 2 y 2.5%, pero yo creo que es un año complicado, Alexis, teniendo en cuenta pues todo el tema del contexto internacional que sigue sin frenar, el tema de la guerra, sigue habiendo problemas en las cadenas de logística, se puede aprovechar bien la relocalización de las empresas, es un año electoral, tanto en México como en Estados Unidos, que es nuestro principal socio comercial. Hay un año complicado y de retos, Alexis. Así es, Paul. Mira, como tú bien mencionabas, el año que terminó 2023 lo empezamos con expectativas de crecimiento mucho más bajas. Si bien el dato lo conoceremos dentro de algunas semanas, pues esperaríamos que la economía hubiera crecido 2023 en alrededor de 3.4, 3.5%. Así Creo que es es. razonable pensar eso. Sabemos que además eso es buena noticia para el año que comienza porque pues mucho de ese impulso queda hacia adelante, ¿sí? Ahora, sabemos que mucho queda, pero al mismo tiempo pues es un año pues donde la economía de Estados Unidos se va a frenar, donde la economía de México vemos algunos sectores que se venían recuperando, se seguían recuperando fuerte después de la pandemia, pero pues por razones obvias ya han menguado su tasa de crecimiento. Entonces un año para el que tenemos una gran incertidumbre. Te diría que hay incertidumbre en torno a tres cosas para este año. En primer lugar, pues estamos en un entorno global que sigue siendo complejo, ¿no? La guerra entre Rusia y Ucrania sigue con un efecto fuerte sobre los precios de la energía, de las materias primas, etcétera. Y tenemos nuevos conflictos armados, más otros que pudiera haber este año, ¿sí? Claro. Entonces, la parte geopolítica es extensa, es importante. En segundo lugar, sabemos que la economía de Estados Unidos, nuestro principal socio comercial, se está frenando. No sabemos qué tanto se frene. Es decir, un poco ya ha quedado fuera o ha quedado descartado, en mi opinión, demasiado optimista todavía, pero ha quedado descartado el escenario de una recesión. Pero aunque no entrara en recesión la economía de Estados Unidos, sabemos que el crecimiento necesariamente va a ser menor por las mayores tasas de interés, porque el gobierno está gastando menos, etcétera, ¿no? Entonces no sabemos qué tanto se va a frenar la economía de Estados Unidos y eso es una gran incertidumbre y qué tanto eso nos va a pegar, ¿no? Y en tercer lugar, pues es un año complicado para México, ¿no? Pues tenemos una elección, la elección más importante en la historia, y eso pues obviamente siempre genera expectativas, siempre genera ruido, siempre genera que los agentes pues digan me espero para invertir, me espero para consumir, voy a ver qué pasa, etcétera. Claro. Entonces es un año complicado, te diría que incluso más difícil que el año pasado, que ya también tenía sus complicaciones. Este año a mí me resulta más difícil predecir la actividad económica. Yo te diría que tendríamos que andar alrededor de un 2%, 2.2% este año, con riesgos para los dos lados, ¿no? Riesgos de que sea mayor la desaceleración de Estados Unidos y por lo tanto la de México, o riesgos también de que nos pase lo que nos pasó en 2021, 2022 y 2023, que es que subestimamos de manera muy importante el crecimiento para ese año. Así es, Alexis. Y que yo sumaría a eso los temas de inversión, que a pesar de que es un año complicado, un año de retos, un año electoral, que tú sabes que, como tú bien dices, la incertidumbre de algunas empresas por invertir o no invertir, yo creo que si aprovechamos bien la relocalización, el famoso nearshoring, creo que eso nos podría ayudar a paliar los contextos internacionales, pero hay que invertir, Alexis. Estamos viendo inversiones en construcción y en infraestructura de pues obras que son más importantes para el gobierno que realmente para el crecimiento económico del país. Y si no invertimos en infraestructura, en energía, en conectividad, pues yo creo que se nos va a escapar esta gran oportunidad que tenemos, Alexis. Así es, Paul. Qué bueno que mencionas el tema del nearshoring, porque muchos lo ven como pues el gran elemento, el gran factor que va a salvar el año. Mira, yo te diría que mucho de lo que el nearshoring nos va a dar ya nos lo está dando, ¿sí? Uh-huh. Ya estamos viendo los datos. En los datos macro todavía es difícil leerlo, pero a nivel anecdótico, a nivel de algunas variables indirectas como la inversión, como la construcción no residencial,
como la inversión en naves industriales. A través de algunos datos indirectos sí tenemos ciertos indicadores clave de que el nearshoring ya está teniendo un papel. Ahora, yo te diría que más bien el reto para 2024 es qué tanto vamos a aprovechar esto. Y hay varios factores que inhiben, digamos, el potencial o el efecto potencial del nearshoring sobre la economía mexicana. Uno es la incertidumbre, que naturalmente viene en un año político, ¿no? Todavía no sabemos cuál puede ser el resultado de las elecciones, todavía no sabemos si puede haber alguna especie de conflicto posterior, todavía no sabemos qué posición de política económica va a tomar la administración entrante en temas cruciales como promoción de inversión, la parte fiscal, es decir, de finanzas públicas, etcétera, ¿no? Y en segundo lugar, también hay factores que inhiben un poco todo esto. Te diría que uno, desde el punto de vista macroeconómico financiero, pues es la política monetaria tan restrictiva que tiene el peso muy caro. Este superpeso pues no ayuda a las exportaciones, no ayuda a los costos de producir en México. Es decir, creo yo que el nearshoring ya nos está empujando, pero falta ver qué tanto podemos darle un impulso adicional quitándole algunos frenos a la economía como son la incertidumbre, el tipo de cambio demasiado apreciado, y esos son factores que también que añaden a la incertidumbre sobre 2024. Claro, yo creo que ahorita que hablabas de políticas públicas, políticas económicas, yo creo que va a ser complicado. No sé cómo lo ves tú, Alexis, para este año en época electoral, que cualquiera de los que son actualmente dos candidatas, Xochitl Gálvez, Claudia Sheinbaum, no sabemos si se va a sumar más otra persona por parte de Movimiento Ciudadano, etcétera, etcétera, pero yo creo que va a ser complicado hablar de uno de los temas más importantes que debe de voltear a ver el equipo de transición en la parte hacendaria, que como bien lo comentabas es el tema fiscal. Si alguien se va a hablar o se va a animar a hablar en esta posición de comenzar a dar a conocer cuáles son las políticas de cada una de las candidatas, cuáles van a ser sus trabajos para los próximos años, si alguien se va a arriesgar a hablar de reforma fiscal, que yo creo que va a ser un tema determinante para 2025, Alexis. Pues mira, Paul, yo sería como analista económico, sería en lo que yo me fijaría. Claro. Por lo menos desde este punto de vista de lo de estabilidad macro, sería en lo que yo me fijaría de la nueva administración. Y mira, creo que ahí la incertidumbre es con cualquiera que llegue, ¿eh? O sea, si llega creo que es un tema forzado, ¿no? O llega Morena, exactamente, porque mira, a los políticos no les gusta subir impuestos, no les gusta hacer estos ajustes fiscales que obviamente pues son dolorosos para la economía, pero que en el caso de México hay que hacerlos si no queremos que se sigan deteriorando las finanzas públicas en esta trayectoria suave pero negativa de deterioro en las cuentas del gobierno, ¿no? Este año vamos a tener el déficit más alto en los últimos 30 años. Hay muchas presiones de gasto que se han anotado a la cuenta, de las pensiones, muchos programas sociales que ahora están inscritos en la Constitución y que bueno, pero pues habrá que fondearlos, y sin un cambio cuantitativo y cualitativo en la base tributaria que dé más ingresos al país. Y esto lo va a tener que abordar cualquiera que llegue, y te diría que el riesgo más grande es que sea un tema que pudiera pensar que se puede postergar y que por lo tanto no fuera abordado con claridad y con contundencia, pues casi que desde el principio, casi desde que sepamos pues quién resultó electa en este caso, ¿no? Y eso pues es una gran incertidumbre. Yo es lo que esperaría escuchar, no tanto como propuestas de campaña, sino que más bien ahí es muy difícil pensar en una reforma fiscal que de verdad sea agresiva, que de verdad aumente los ingresos, que pudiéramos durante las campañas escuchar eso, pero sí creo que una vez que haya un gobierno electo, pues yo ahí sí esperaría ver una actuación pues con responsabilidad, con claridad, con contundencia. Para mí sería, digamos, el factor más importante a ver. Claro. Finalmente, Alex, antes que se me acabe el tiempo, tipo de cambio, hoy estamos cerrando en 16.96, 6.98, cerramos así más o menos en esa cifra el año 2023, el superpeso. ¿Hasta cuándo durará el superpeso, Alexis?
Pues mira, Paul, se ha vuelto más fácil predecir el clima que el tipo de cambio, pero mira, te diría que el superpeso hay que recordar, y lo hemos comentado aquí en tu espacio varias veces, que es la suma de varios factores, es la suma de exportaciones Ujú. que siguen creciendo, es la suma de remesas que siguen rompiendo récord, turismo que se está recuperando, y sobre todo, bueno, no sobre todo, pero en buena medida, la política monetaria del Banco de México, ¿no? Y mientras esos 4 elementos que acabo de mencionar sigan de esta manera, yo creo que el peso va a seguir fuerte. Pero por otro lado vemos que las exportaciones pudieran desacelerarse y el peso caro, el dólar barato, está haciendo que las importaciones crezcan. Entonces la parte comercial puede cambiar. Puede también desacelerarse la llegada de remesas, cosa que ya vimos en el último Ujú. dato. Podría consolidarse esa tendencia, podría hacer que el turismo, la recuperación, que viene siendo todavía la cola del efecto post-COVID, se desacelerara, y pues si el Banco de México empieza a bajar tasas y no se mantiene el diferencial con Estados Unidos, esperamos que no se mantenga, pues entonces podríamos ver un peso un poco más depreciado. Yo Claro, conservadoramente creo que cerraríamos el año que comienza, pues alrededor entre 18 y 18.50, lo cual yo creo, me permito anotar, que claro. sería sano, sería saludable para la economía. Alexis, te agradezco como siempre, mucho feliz año nuevo y estamos próximamente en comunicación contigo. Gracias, Alexis. Gracias, Paul, un abrazo.